Bueno, y ahora siguiendo con el mismo modelo, pero pasando de una situación de autarquía para una economía como Argentina que vimos recién o como China, ahora lo que vamos a hacer, digamos, podemos hacerlo obviamente para N economías en autarquía, y ahora lo que vamos a hacer es tratar de que dos economías interactúen entre sí a través del mercado internacional. Y para eso vamos a empezar como siempre planteando nuestros supuestos. En este caso vamos a tener dos economías que formarán un conjunto I, Argentina y China, que producen dos bienes, arroz y motos, como venimos trabajando hasta ahora, que para producir estos dos bienes necesitan de tres factores de producción, y fíjense que el conjunto F de factores L, K y T están indizados en I, o sea que cada una de estas economías, Argentina y China, van a tener una dotación de estos tres factores de producción. Para las dos, el trabajo va a ser el factor móvil entre sectores, pero tengamos en cuenta que no estamos considerando la migración, o sea que el trabajador chino no puede venir a Argentina ni el argentino puede ir a China. Solamente pueden moverse entre el sector de la producción de las motos al sector de producción del arroz dentro de las mismas fronteras. Tenemos dos factores de producción, K y T, que son nuestros factores específicos. Cada economía va a tener su dotación de KIT, y capital siempre va a estar destinado a la producción de motos, mientras que K a la producción de motos y T a la producción de arroz. La tecnología es la misma en las dos economías, ¿sí? O sea que yo siempre necesito en China o en Argentina combinar K con L para producir motos y T con L para producir arroz. O sea, no hay diferencia tecnológica. Además, es importante saber que todos los factores de producción en ambas economías van a estar plenamente ocupados. Y algo importante, un supuesto que ahora introducimos en relación a los supuestos planteados en autarquía, es que estas dos economías van a diferir en términos de sus dotaciones relativas de estos factores específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que comparando Argentina con China, voy a ver que China tiene más capital que tierra en comparación con Argentina. Esto quiere decir, en otras palabras, que China está relativamente mejor dotado en capital que Argentina, y por lo tanto va a ser uno de los determinantes de nuestros patrones de producción. O sea que este es un resultado a remarcar. Si más que un resultado, un supuesto a remarcar. Las dos economías deben diferir en términos de sus dotaciones relativas de factores específicos, ¿sí? No de L, sino de los factores específicos. Bueno, supuesto que ya veníamos manteniendo que todos los mercados son competitivos, tanto de bienes como de factores. No hay barreras al comercio ni costos de transporte. Algo importante es que, dadas esas diferencias a las dotaciones relativas de factores entre los países China y Argentina, vamos a tener que en autarquía cada una de estas economías van a tener precios relativos de equilibrios diferentes. Este resultado, que ya lo veíamos también en el caso del modelo ricardiano, ¿se acuerdan que teníamos los costos de oportunidad igual a precios relativos en autarquía para cada una de las economías, y por lo tanto tenían precios diferentes en autarquía China y Argentina? Bueno, aquí pasa lo mismo. En autarquía estas dos economías van a diferir en sus precios relativos, y esa diferencia en precios relativos va a estar dada justamente por la dotación relativa de estos factores específicos. Bien, entonces, vamos a ver entonces que es una de las cuestiones importantes a considerar. Estas dos economías van a estar interesadas en abrirse al comercio siempre y cuando estos precios relativos en autarquía difieran entre ellas, ¿sí? O sea que es un resultado importante, más que resultado, como les dije, un supuesto importante para tener en cuenta. Siempre nos abrimos al comercio cuando en autarquía las economías difieren en sus precios relativos. Otro supuesto importante es que las ofertas relativas de, por ejemplo, motos en relación al arroz en cada una de estas dos economías van a estar también explicadas por esta dotación relativa de factores específicos en cada uno de estos países. Y por el lado de la demanda relativa no hay supuestos importantes, porque estos modelos son más bien de oferta y las demandas van a ser idénticas entre países y solamente van a reflejar efectos de sustitución entre un bien y otro. No hay efectos de escala, no hay efectos de ingreso detrás. Bien. ¿Cuál es la condición de equilibrio
en el mercado internacional, que es donde van a interactuar Argentina y China. Y la condición de equilibrio, al igual que en el modelo ricardiano, va a ser que la oferta relativa mundial se iguale a la demanda relativa mundial. Y esa igualación de oferta y demanda relativa mundial nos va a permitir encontrar los términos de intercambio, es decir, los precios relativos de motos en términos de arroz, de equilibrio en el mercado internacional, ¿sí? Fíjense que en el primer gráfico que tenemos acá, tenemos una OR, que la podemos suponer que es el caso de China, y lo que estamos representando, porque en realidad China va a estar ofreciendo más motos que arroz, dado que tiene una dotación relativa más importante de capital. Entonces vamos a suponer que la OR de China va a estar más sesgada, digamos, hacia la derecha. Entonces, cuando China se abre al mercado internacional, ¿sí? O sea, interactúa con Argentina, cuya OR debería estar aquí a la izquierda, ¿sí? Porque Argentina, al tener menos dotación relativa de capital, lo que estaría ofreciendo más sería alimentos, sería arroz y no tanto las motos, ¿sí? Entonces, ahí veríamos una diferencia entre los precios relativos de autarquía de ambas economías. Y al abrirse el mercado internacional, ambas economías convergerían a un precio internacional único, que es este precio PM sobre PA2, que es este término de intercambio, ¿sí? Son los precios internacionales de equilibrios a los cuales estas dos economías, China y Argentina, van a intercambiar un bien por otro. Entonces, frente a la apertura comercial, lo que vamos a estar viendo es que para cada una de estas dos economías va a haber un cambio en los precios relativos, va a haber un cambio de PM sobre PA. En el caso, por ejemplo, de este gráfico de China, el precio cambiaría de PM sobre PA1 a PM sobre PA2, que serían los términos de intercambio, para lo cual vemos que eso estaría mejorando el precio de las motos en términos de arroz para China. Por lo tanto, estaríamos considerando una mejora de los términos de intercambio para China frente a la apertura comercial. ¿Qué es lo que llevaría como consecuencia esta mejora de los términos de intercambio, este cambio en los precios relativos, al aumentar el valor de las motos en términos de arroz para China cuando se abre el comercio? Es que China decida producir más motos y menos arroz, ¿sí? Que es lo que vemos acá, que les marqué aquí. China va a producir más motos y menos arroz. Va a reasignar su trabajo entre sus sectores para producir más motos y menos arroz. ¿Y lo puede hacer? Y sí, porque en realidad tiene una mayor dotación relativa de capital. Eso mismo lo vemos acá, ¿sí? En este gráfico a la derecha, donde tenemos la frontera de posibilidades de producción. Nuestro punto 1, nuestra tangente en el punto 1 nos está representando nuestro equilibrio de autarquía, el equilibrio de China en autarquía. ¿Sí? El punto 1 representa un punto de producción y un punto de consumo. En China, en autarquía, se consume y se produce lo mismo, donde tenemos esta condición de equilibrio dependiente de la FPP, o sea, costo de oportunidad, igual a precios relativos, igual a tasa marginal de sustitución, que sería en el punto 1. Ahora bien, vemos que acá cambian los precios relativos en la apertura comercial. Bueno, eso lo vemos acá cuando cambia la pendiente de la recta de precios. Pasamos de 1 a un punto 2 de tangencia. El punto 2 va a ser el punto de producción. China va a decidir que frente al cambio relativo que le genera, cambios relativos en los precios que le genera la apertura comercial, va a producir más QM y menos de QA, ¿sí? Como lo vemos acá. Y que además la apertura comercial le va a permitir no seguir consumiendo exactamente lo que produce, sino que puede, de acuerdo a sus preferencias, alcanzar un nivel más alto de bienestar, de utilidad, alcanzando una curva de indiferencia que esté por encima de la anterior. La anterior pasaría por acá y ahora, dados estos nuevos precios internacionales, que es la recta negra, podrían pasar por acá arriba, dentro de los márgenes de este ángulo que está marcado acá y resaltado en celeste, ¿sí? Entonces, algo importante, esta apertura comercial permite entonces disociar la decisión de producción, ¿sí? Que es este punto 2, de las decisiones de consumo que van a estar justamente por encima de este punto 2', ¿sí? ¿Y sobre qué recta? Sobre la recta, justamente la recta negra, así que es la recta que está reflejando estos términos de intercambio que son los precios internacionales del mercado, los precios del mercado internacional, perdón. Bien, como consecuencia de eso,
vemos que la apertura del comercio para China podría generar una mejora de bienestar, ¿sí? A través de una mejor reasignación de los recursos a nivel internacional. Eso en el agregado, pero veamos qué pasa en términos de los efectos distributivos al interior de China. Recuerdan que antes vimos que un cambio en los precios relativos justamente no era neutral para el interior, para los propietarios de los factores de producción, y que por lo tanto podíamos tener efectos distributivos diferentes para cada uno de ellos. Entonces, frente a este cambio en precios relativos, donde PM sobre PA se incrementa frente a la apertura comercial, vamos a ver que los que van a estar ganando en términos de poder de compra van a ser los capitalistas, porque son aquellos propietarios del factor específico que se utiliza en este bien cuyo precio está aumentando, cuyo precio está mejorando, ¿sí? Que es las motos. Al mismo tiempo vamos a ver que el ingreso real de los terratenientes va a estar cayendo, porque justamente lo que están viendo es un deterioro del precio del arroz para China en comparación con su situación de autarquía, y que para los asalariados vamos a tener un efecto ambiguo siempre y cuando no sepamos cómo se compone la canasta de consumo entre arroz y motos. Bien, esto lo hicimos para el caso, lo acabamos de explicar para el caso de China, que serían estos gráficos. Ahora lo que les pido es que ustedes hagan el mismo análisis, o sea, mismos gráficos, mercado internacional, con el gráfico de la economía con la FPP y el equilibrio, y también lo pueden hacer incorporando al mercado de trabajo para practicar y ver cuál sería el impacto para el patrón de comercio, el bienestar agregado de la economía, o sea, si alcanza una curva de indiferencia superior y que eso le permite mejorar el bienestar, y también en términos distributivos, quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden y quiénes no podemos decir mucho en términos de su poder de compra. O sea que esto es tarea y además es una de las preguntas que van a tener que responder en el test de lectura, test de video. Bien, a modo de conclusión, ¿qué nos permite, qué conclusiones podemos sacar frente a la apertura comercial con el modelo de factores específicos? Primero, que los términos de intercambio, o sea, los precios internacionales van a estar determinados por el equilibrio entre la oferta y la demanda relativa mundial, ¿sí? de estas economías que interaccionan en el mercado internacional, y que a esos precios internacionales, a esos términos de intercambio, cada economía va a exportar el bien que utiliza como factor específico aquel factor que es abundante en esa economía, ¿sí? De acuerdo al ejemplo que vimos, China estaría produciendo y exportando motos, porque motos utiliza como factor específico el capital, y el capital es el factor específico abundante en China, ¿sí? Ustedes me contarán después qué pasará con el patrón de comercio de Argentina, ¿sí? En términos de ganancias de comercio, en el agregado ambas economías estarían mejorando, ¿sí? Lo vimos recién en el caso de China, que puede, a través de la apertura comercial, alcanzar un nivel de utilidad, de bienestar mayor en el agregado. Otra cosa importante que viene de las ganancias de comercio es que van a poder disociar las decisiones de consumo y de producción, y eso es justamente lo que les permite alcanzar un nivel de utilidad superior. Importante es que siempre van a estar cumpliendo con la restricción de presupuesto, ¿sí? ¿Qué me dice esta restricción de presupuesto? Que el valor de la demanda en valor, ¿sí? es igual al valor de la oferta, ¿sí? de motos y de arroz. Lo que es lo mismo, haciendo algún pasaje de término, es que las importaciones de arroz, en este caso seguimos pensando en China, las importaciones de arroz van a ser, esto es en volumen, van a ser iguales a las importaciones de motos, a las exportaciones, perdón, de motos, dados los términos de intercambio. Lo repito para que no queden dudas. Las importaciones en volumen de arroz de China van a ser igual a las exportaciones en volumen, o sea, en cantidades de motos. ¿A qué precios? A los términos de intercambio. O sea, estos van a ser los precios internacionales de equilibrio en el mercado internacional frente a la apertura comercial, ¿sí? Bien. Algo importante es que si bien las dos economías van a mejorar en términos del bienestar agregado, los efectos distributivos al interior van a diferir. ¿Y por qué van a diferir? Porque lo acabamos de ver que los cambios en los precios relativos de pasar de una situación de autarquía a una situación de comercio no son neutrales para los propietarios de los factores de producción. Y por lo tanto siempre vamos a estar beneficiando al propietario del factor
específico en abundancia en esa economía y perjudicando al factor específico escaso y bueno, con efectos ambiguos para el factor móvil entre sectores. Por otra parte, esto nos permite también pensar o reflexionar por qué ¿sí? Hay algunos sectores que a veces se oponen a la apertura comercial y otros que justamente están interesados en la apertura comercial, porque hay algunos que pierden y otros que ganan. Y frente a estas situaciones donde no todos ganan, es necesario también diseñar políticas públicas para que podamos compensar a aquellos que pierden frente a la apertura comercial sin perjudicar, ¿sí? No es que sin perjudicar, pero sí haciendo que el resto de la economía que sí gana frente a la apertura comercial siga estando bien, siga estando mejor que antes en relación a la autarquía, ¿sí? Bien, eso no es, esta cuestión de las políticas públicas no es algo que esté explícito en el modelo de factores específicos, sí es algo que nos permite reflexionar para poder justamente tener en cuenta que la apertura comercial puede generar efectos adversos para algún grupo de la sociedad y que por lo tanto debe venir acompañados de algunas políticas que permitan corregir esas distancias.